Walden. Originalmente Walden. La vida en los bosques. Es un ensayo, publicado en 1854, cuyo autor es Henry David Thoreau, y constituye uno de los textos de no ficción más famosos escritos por un estadounidense. En él, el autor narra los 2 años, 2 meses y 2 días que vivió en una cabaña construida por él mismo, cercana al lago Walden. Con este proyecto de vida solitaria, al aire libre, cultivando sus alimentos y escribiendo sus vivencias, Thoreau pretendía varias cosas. Por un lado, demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida del hombre libre que ansíe liberarse de las esclavitudes de la sociedad industrial. Por otro, que la comprensión de los recursos de la naturaleza, sus reglas, sus recompensas, son un camino que el hombre no debe olvidar. En su ascetismo Thoreau ansiaba trascender su concepción del elogio de la pereza, alcanzando una elevación espiritual casi imposible, según sus escritos, de alcanzarse por otros medios. Composición de Walden. Capítulos. Walden consta de 18 capítulos que alternan narrativa autobiográfica, reflexiones tendientes a ensayo, poemas y descripción naturalistas. Economía, ''economía, este es el primer capítulo y también el más largo del libro. Thoreau presenta su proyecto. Pasar 2 años y 2 meses en una cabaña rudimentaria en el bosque cerca del estanque Walden Pond. Lo hace, dice, para ilustrar los beneficios espirituales de una forma de vida simplificada. Especifica las 4 necesidades de la vida según él: comida, refugio, ropa y combustible. Registra cuidadosamente sus gastos e ingresos para construir su casa y comprar y cultivar sus alimentos, lo que demuestra su comprensión de la economía. Este capítulo consiste completamente en un poema. Las pretensiones de pobreza, The Pretensions of Poverty, del poeta inglés Desvilles Siecle. Thomas Carew. El poema critica a aquellos que piensan que su pobreza les da una especie de moral fácilmente ganada, así como una superioridad intelectual. ¿Dónde viví y para qué viví? ¿Dónde viví y para qué viví? Después de pensar en comprar una granja, Thoreau describe la ubicación de su cabaña. Luego explica por qué decidió quedarse en el bosque de Walden. Gané el bosque porque quería vivir después de una cuidadosa reflexión, enfrentar solo los actos esenciales de la vida, y ver si no podía aprender lo que ella tenía que enseñar. No, cuando vine a morir, a descubrir que no había vivido. No quería vivir lo que no era vida. La vida es tan querida para nosotros. Más de lo que quería practicar la renuncia. Si fuera absolutamente necesario. Lo que necesitaba era vivir abundantemente, chupar toda la médula de la vida Walden 1. Lectura, reading. Thoreau explica los beneficios de la lectura. El de la literatura clásica, preferiblemente en la versión original griega o latina, y lamenta la falta de sofisticación en Concord, que se manifiesta por la excesiva importancia de la literatura popular. Aspira a una era, utopía utópica, en la que toda Nueva Inglaterra apoyaría a los sabios para educar y, por lo tanto, ennoblecer a la población. Sonidos. Thoreau abre este capítulo con una advertencia contra demasiado énfasis en la literatura como un medio de trascendencia. En cambio, uno necesita la experiencia de la vida para uno mismo. Así, después de describir la estética de los paisajes que rodean su cabina y sus hábitos de limpieza ocasional, Thoreau critica el silbido del tren que interrumpe su ensueño. Para él, el ferrocarril simboliza la destrucción del modo de vida pastoral. Luego enumera los sonidos audibles de su choza. La iglesia toca las campanas. El corte de las vacas, el canto del chotacabras. El ulular de los búhos, el croar de las ranas y el canto de los gallos. Soledad, solitud. Thoreau discute los efectos positivos de una vida solitaria cercana a la naturaleza. Le gusta estar solo, Thoreau decía. Nunca he encontrado un compañero como soledad. Explicando que nunca está solo mientras está cerca de la naturaleza. Él cree que es inútil buscar constantemente el contacto con el resto de la humanidad. Visitantes. Thoreau nos cuenta sobre las personas que lo visitan en su choza. Entre los 25 o 30 visitantes se encuentra un joven leñador, a quien Thoreau idealiza porque es la figura del hombre ideal, que lleva una vida simple, tranquila y solitaria. También habla de un esclavo fugitivo a quien Thoreau ayuda en su viaje a la libertad en Canadá. El campo de frijoles, de Binfield.
Toro está enfocado en el cultivo de 2,5 acres frijoles. Las planta en junio y pasa sus mañanas de verano escardando el campo con una azada. Vende casi toda su cosecha y con su pequeña ganancia cubre sus necesidades. El pueblo, The Village. Toro viaja a la pequeña ciudad de Concord todos los días más o menos para recoger algunos chismes, que él considera tan refrescantes. A su manera, como el susurro de las hojas. Sin embargo, él compara, con afecto, pero con cierto desprecio, Concord a una colonia de ratas almizcleras. Luego le cuenta un evento que tuvo lugar hace unos años. Al final del verano, fue arrestado por negarse a pagar los impuestos federales. Pero fue liberado al día siguiente. Explica que se niega a pagar impuestos a un gobierno que apoya la esclavitud. Los estanques, de Pants, en el otoño. Toro camina en el campo y escribe sobre la geografía de Walden Pant y sus vecinos, Flint Pant, o Sandy Pant. White Pant y estanque de ganso. Aunque Flint Pant es el más grande. Los favoritos de Toro son Walden Pant y White Pant. Son tan hermosos como los diamantes, según él. De Baker Farm, durante un paseo por el bosque. Toro se ve sorprendido por una tormenta, y se refugia en la miserable choza de John Field, un pobre trabajador irlandés, que sobrevive allí con su esposa e hijos. Toro le insta a vivir en el bosque una vida simple pero independiente, liberándose así de sus empleadores y acreedores. Pero el irlandés no renunciará a sus sueños de lujo, que constituyen el sueño americano. Consideraciones más altas, leyes más altas. Toro se pregunta si es bueno cazar animales salvajes y comer su carne. Concluye que el lado primitivo y animal del hombre lo impulsa a matar y comer animales, y que una persona que trasciende esta propensión es superior a los que no lo hacen. Además de ser abstemio y adepto a vegetarianismo, elogia castidad y trabajo. Vecinos más bajos _Brood Neighbors. Toro discute brevemente los muchos animales salvajes que son sus vecinos en Walden. Una descripción de los hábitos de perdiz seguida por una batalla fascinante entre las hormigas rojas y negras. Toma a 3 luchadores de su choza y los examina bajo un microscopio. La hormiga negra mata a los 2 pequeños rojos. Más tarde, Toro toma su bote y trata de seguir una zambullida del estanque. Inauguración de la casa, calentamiento de la casa. Después de cosechar bayas en el bosque, Toro construye una chimenea y reviste las paredes de su cabaña para protegerse del frío del inminente invierno. También hay buenas reservas de combustible, y es aficionado a la madera y el fuego. Primeros habitantes y visitantes de invierno, Toro cuenta la historia de personas que alguna vez vivieron alrededor de Walden Pant. Luego habla sobre los pocos visitantes que recibe durante el invierno. Un granjero, un leñador y un poeta y amigo William Ellery Channing. Winter Animals. Toro disfruta observando la vida salvaje durante el invierno. Él relata sus observaciones sobre los búhos, liebres, ardillas rojas, ratones y varias aves, y cómo cazan. Cantan y comen trozos pequeños y maíz que les dejó. También describe la casa del zorro que pasa junto a su choza. El estanque en invierno. Toro describe el Walden Pant como aparece en invierno. Afirma haber investigado sus profundidades y localizado una salida subterránea. Luego cuenta cómo cientos de trabajadores vinieron a cortar grandes bloques de hielo del estanque, enviados a diferentes estados y países, por lo que el agua del padre Walden es pura. Spring, cuando llega la primavera. Walden y los otros estanques se derriten con estruendos y rugidos. A Toro le gusta ver el deshielo, y está extasiado al presenciar el renacimiento de la naturaleza. Mira a los gansos reanudando su vuelo hacia el norte, y un halcón jugando solo en el cielo. Como la naturaleza parece renacer, el narrador hace lo mismo. Deja a Walden el 8 de septiembre de 1847. Conclusión, este último capítulo es más apasionado que los anteriores. Critica la conformidad. Si no caminamos al ritmo de nuestros compañeros. La razón es que escuchamos un tambor diferente. Vayamos de acuerdo con la música que escuchamos, sin importar cuán lejos o qué tan lejos. Por lo tanto, los hombres pueden encontrar la felicidad y la realización personal. No digo que John o Jonathan estén conscientes de todo esto. Tal es el carácter de este mañana que el simple lapso de tiempo no puede traer el alba.
La luz que irrumpe en nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Solo punto en el día en que estamos despiertos. Hay más día para amanecer. El sol es solo una estrella de la mañana. Coró. Es la última oración del libro. Final del resumen. Gracias.